Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Esto es Radio INA. Muy buenos días. Soy Salvador Rueda. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa de la serie Somos Nuestra Memoria. Nos acompaña hoy el historiador José Abel Ramos Soriano para platicar sobre el tema El libro novohispano. Bienvenido ante estos micrófonos, José Abel. Muchas gracias Salvador, muchas gracias también a Radio INA por esta amable invitación. José Abel, hace casi 500 años llegó a las playas de la península de Yucatán el primer libro de corte occidental. Lo traía Jerónimo de Aguilar, era un libro de horas, y ese libro de horas lo hizo mantener su identidad de cristiano y de español, pero también que fuera reconocido por los expedicionarios que lo encuentran años después con Hernán Cortés, todo moreno, todo sucio, pero ese libro de horas es lo que lo hace que lo identifiquen. Estamos casi a medio milenio de esto. Vamos a hablar de esta historia inicial del libro en la Nueva España. Podemos comenzar. Tú eres de Santa Catalina Texupan. Es un pueblo antiguo de Oaxaca y es quizá el que nos dejó como herencia el primer libro manuscrito de corte mestizo, podríamos decirle, porque es un libro hecho con pictografías, pero también con caracteres latinos, pero ya en un formato occidental. Se trata del Códice Sierra. Así que creo que nadie mejor que tú para hablar sobre la historia del libro, porque lo debes traer en la sangre. Bueno, tienes razón, dos cosas. Una, sobre Jerónimo de Aguilar, digamos que, por decirlo así, oficialmente es el primer libro que llega a América, pero seguramente Cristóbal Colón traía sus libros y también seguramente algunos otros de los tripulantes. Pero eso es una historia apasionante, tanto la historia del libro en México y sus inicios, como la historia del libro en general. El libro impreso había sido inventado en la ciudad de Maguncia, cerca de la frontera con la actual Francia, y de ahí se empezó a extender por el mundo y se empezó a imprimir en grandes cantidades, algo tan diferente a lo que había sido por milenios, de copiar la escritura a mano y de hacer los libros uno por uno, y esto principalmente durante la Edad Media, que cuando había un libro que interesaba y se encontraba en Bolonia, en la ciudad de Bolonia, por ejemplo, pues de París, si les interesaba, tenían que enviar a un copista para que lo transcribiera, y entonces esto tardaba pues semanas, meses, años, según la extensión del manuscrito. Esto cambió completamente a mediados del siglo XV con el invento de Gutenberg, en el que con el método con el que ya se pudieron hacer libros en serie. Claro, esto por una parte se extiende rápidamente, por decirlo así, en Europa, pero en aquel tiempo, si esto era rápido, fue a la vez lento. Se tardó 2 siglos más para recorrer el mundo, y aquí a la Nueva España llegan los primeros libros con estos impresos con los conquistadores, pero ya muy pronto, en 1539, empiezan a imprimirse aquí también, y es aquí en la Ciudad de México en donde se instala Juan Pablo, el primer impresor, y pasan varios años más, hasta 1584, si no mal recuerdo, que llega la imprenta a Perú, y es en el siglo XVII cuando llega a otras ciudades de la propia Nueva España y a los actuales Estados Unidos y a otras partes del continente. O sea que, por decirlo así, la Nueva España participa en este
gran movimiento que fue la invención de la imprenta y la producción de libros impresos, participando en la proliferación de esta nueva técnica y de estos nuevos libros muy diferentes a los manuscritos tradicionales. En México, cuando menos durante algunas décadas, coexistieron la producción de libros manuscritos de corte occidental y de libros impresos. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando del Códice Sierra, que en realidad es muy temprano, es apenas 25 años después de la conquista. Ajá. Y tiene una serie de cuentas, etcétera, sí, sobre la producción en este pueblo de Santa Catalina, pero ya es un libro con toda la barba, ya no es exacto, aunque tenga el nombre de Códice Sierra, no es exactamente un códice a la manera indígena, se parece más a los códices europeos de los que ahorita nos estás hablando, es decir, sí, son dibujos con letras y con una serie de inscripciones y fechas. Sí. Ya para esa época empiezan a circular libros impresos también. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros impresos que hay por acá? Bueno, sobre todo son, hay que contextualizar, por decirlo así. Llegan los primeros misioneros con el objetivo de evangelizar a la población indígena, pero se encuentran ante una población muy heterogénea, con características muy distintas por la región del actual México y con una cultura diferente cada uno, con costumbres distintas, con religiones distintas, con lenguas diferentes. Los misioneros, los primeros misioneros, traen su bagaje cultural europeo, occidental, pero aquí se enfrentan ante una realidad completamente distinta en paisaje, en costumbres, en lenguas, y requieren entonces comunicarse con los nativos y empiezan a producir libros, a escribir libros que solo, por decirlo así, solo ellos podían producir, porque de Europa, en Europa era desconocido todo esto, y entonces requieren de vocabularios, de diccionarios, de manuales para enseñar a los indígenas. A la vez requieren de enseñarles castellano, y a la vez también ellos necesitan entender a los nativos. Empiezan a producir entonces vocabularios en lenguas indígenas, manuales en lenguas indígenas, versiones de la Biblia o de partes de la Biblia en lenguas indígenas. Y esto me parece, por otro lado, algo extremadamente importante, porque la Nueva España, por decirlo así, no solo recibe el libro impreso europeo y lo reproduce, sino que, además de hacerlo, introduce sus necesidades. Escribe los libros para describir la nueva geografía, las nuevas costumbres, la nueva vegetación. Todo es nuevo. Entonces, la Nueva España se incorpora a la historia occidental principalmente con estos nuevos conocimientos. Con esto son autores, quienes escriben esto, son autores que tienen su bagaje cultural europeo, pero que están enriqueciéndolo con los nuevos conocimientos, ¿no? Y esto que mencionas del Códice Sierra me parece también muy importante, porque Jupan, un pueblo que es muy pequeño, actualmente no sé, tendrá 2,000 habitantes cuando mucho, pero tiene una historia interesante y una historia, por desgracia, muy poco conocida. Ahí está el pueblo en la planicie, en el valle, en el pequeño valle, y hay un cerro. Y a ese cerro se le conoce como Pueblo Viejo. ¿Por qué? Porque allí se encuentran aún actualmente estatuillas, fragmentos de vasijas, idolitos, puntas de flecha, de que allí hubo un asentamiento en la época prehispánica, muy antiguo. Posiblemente el actual pueblo de Tejupan, que es al que se refiere el códice, fue una fundación española ya del siglo XVI, y tiene una peculiaridad este pueblo. Normalmente las poblaciones tienen su centro, es
planeación o trazo cuadrado, con el centro, con la iglesia, la casa de gobierno, la escuela, el mercado. Pero en Tehupan no, y no sé cuál es la razón. En Tehupan está el centro rodeado de casas, y la iglesia y actualmente el Palacio Municipal quedan en la orilla. ¿Por qué? No se sabe, pero al parecer fue un pueblo importante porque conecta con otros 3 lugares de primera importancia durante el siglo XVI. Por un lado, Coislahuaca, que fue un gran centro de los dominicos. Toda esta zona fue evangelizada por los dominicos, como sabemos. Después con Yanguitlán, y hacia la ciudad de Oaxaca, y con Tepozcolula. Entonces es como un lugar en donde se cruzan estos caminos. Queda casi a la misma distancia de estos 3 lugares que actualmente conservan construcciones muy importantes del siglo XVI. Por otro lado, también en cuanto al libro en general, al libro impreso, ya había pasado el periodo que se le conoce como incunable. Incunable viene del latín en la cuna, y se refiere a los primeros libros impresos en el mundo. Y solamente por razones de estudio, no necesariamente que haya sido así, pero por razones de estudios este periodo incunable es entre 1450, que es cuando Gutenberg hace ya culmina el desarrollo de su técnica, 1450-55, y 1500. En este primer periodo, al principio sobre todo, los libros se tratan de hacer igual que los manuscritos. Se parecen muchísimo en tamaño y en diferentes características de su forma. Pero poco a poco se van agregando cosas. Los libros como los conocemos actualmente, con sus párrafos, con sus capítulos, su índice, su carátula, su colofón, es una historia de siglos. Y bueno, en este periodo incunable, más o menos se va diferenciando el impreso del manuscrito, pero no desaparece uno en aras del otro, sino se mantienen, ¿no? Entonces, pues el siglo XVI en la Nueva España es fundamental porque podríamos ver en varios sentidos que es una historia paralela. La Nueva España empieza su vida y el libro también está empezando su historia. Los dos van de manera paralela y el libro es un instrumento fundamental. Para empezar, en la evangelización, en la enseñanza y aprendizaje de los idiomas, de las lenguas, el ponerlos por escrito. Y entonces es una historia muy interesante y por eso es una de las razones por las que el siglo XVI, no solo en la Nueva España, sino en el mundo, es una época de grandes cambios, ¿no? De cambios fundamentales y bueno, donde se inician varios de los factores que actualmente están aún entre nosotros. Josabel, yo siempre he tenido una duda y yo creo que solamente tú puedes explicarme cómo era. Quisiera yo imaginarme el taller de Juan Pablos o quizá de alguna otra imprenta en Guadalajara o en algún otro lugar de la Nueva España, en Yucatán. Quisiera imaginarme una jornada en un taller de impresor. ¿Cómo era? ¿De dónde conseguían el papel? ¿Quiénes trabajaban ahí? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo hacían la tinta? ¿Cuántas hojas impresas podían hacer? ¿Cómo se encuadernaba? Trata de explicarnos cómo funcionaba un taller de impresor. Pues te diré que varias de estas dudas que planteas, yo también me las planteo, porque desgraciadamente este tema de la historia del libro es relativamente reciente. Hace unas décadas apenas se estudiaban las grandes obras como el Quijote, la Biblia, pues obras importantes, por decirlo así, ¿no? Pero estudiar al mismo libro, que es una de las fuentes principales para la investigación histórica, estudiarlo a él es relativamente reciente. Entonces falta muchísimo por ahondar en esto, ¿no? Afortunadamente ahora ya en México, en otros países también
Bueno, en Francia, en Inglaterra, Estados Unidos, España, ya se ha hecho bastante al respecto, pero falta muchísimo, ¿no? Y como decía, todo esto ha sido una evolución de muchos siglos. El papel, por ejemplo, llegó a Europa por ahí del siglo XI, XII, a través de los árabes. Se empezó a producir en España y en Italia por ahí del siglo XIII. Y bueno, así poco a poco los diferentes elementos se fueron conformando. La forma del libro que mencionabas hace rato con respecto al códice, que tiene ya el formato de los actuales prácticamente. Sí, también, un libro encuadernado, sí, con un lomo, en hojas europeas, etcétera. Sí, también eso se llevó pues un tiempo muy largo, ¿no? Inicialmente fueron rollos, también evolucionó pues del papiro al pergamino, al papel de trapo, al papel de otras, con otros materiales. Y eso también nos lleva por otro lado a ver cómo el escrito se ha plasmado de diferente manera sobre diferentes materiales. Y esto también me lleva al hecho de que, por ejemplo, el término libro, que ahorita si lo buscamos en un diccionario, nos dice que es un volumen de 30 hojas impreso, ¿no? Con ciertas características, pero refiriéndose al libro impreso actual. Pero el término libro es muy antiguo y no se refiere a eso, sino se refiere a la corteza del árbol sobre la que se escribía en la antigüedad. Entonces, eso nos lleva a algo que seguramente me vas a preguntar al rato, a propósito de los libros prohibidos, que fue también un fenómeno muy importante. Y es que los inquisidores, en los expedientes que se refieren a este tipo de obras, le llaman libro no nada más a un volumen impreso de determinado número de cuartillas, sino a todo escrito. Lo mismo una obra en varios volúmenes que a un folleto, que a una hoja. Y esta hoja o este folleto puede ser impreso o manuscrito. Entonces, los expedientes numerosos que tienen los archivos inquisitoriales hoy día, los expedientes se titulan contra fulano tal por libros prohibidos, ¿no? Y entonces esto nos lleva, te digo, a esto que es tan complejo. Aparentemente uno dice, el libro, pues qué, el libro qué, ¿no? Pero tiene una serie de características que es necesario estudiar y conocer, que nos conviene. Pues de sus características formales, sus características de contenido, en fin, y así como obras especiales como la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el libro de los libros se le conoce. Pero acabas de tocar ahorita muchos temas. Vamos a tratar de irlos abordando uno a uno. Podríamos empezar nuevamente con el taller. ¿Cómo eran los libros que salían de un taller? ¿Cuánto tiempo tardaban? No sé, también dependía de la extensión de la obra. Pero hay una característica muy importante. Los libros de la época colonial que se conservan son muy diferentes a los de ahora. Pero también esos son muy diferentes de los primeros impresos. Los primeros impresos, al igual que los manuscritos coloniales, eran de gran formato. Eran para leerlos en un lugar, no se podían transportar. Incluso en la época medieval eran, por decirlo así, comunes los libros encadenados. Tenían una cadena así tal cual, que se ataba al pupitre, al escritorio del copista al escritorio de la biblioteca más bien. Y poco a poco, por el interés tanto cultural de la difusión de la cultura como el interés comercial de quienes hacían los libros por venderlos, fueron disminuyendo su trabajo, su tamaño, los fueron haciendo mucho más manuables, la letra mucho más legible. Si pensamos, por ejemplo, en la letra gótica, por dar un ejemplo tal vez burdo, pero de la cerveza Corona, así angulosa, que hay incluso en esta letra gótica diferentes estilos, que puede ser muy bonita, pero difícil a veces de leer. Entonces se va haciendo más redondita, más libre, más limpia, y se van también formando los párrafos,
Y todo este tipo de detalles, si actualmente uno tiene la oportunidad de hojear uno de estos libros, pues uno ve que el papel es muchísimo más resistente, la pasta más duradera. Incluso pues tenemos en nuestros fondos bibliográficos obras de hace varios siglos y que se encuentran en estado muy bueno, a comparación de los nuestros, que ahora a veces simplemente al abrirlos se despegan las hojas, ¿no? Entonces, bueno, sí son muchos temas los que tienen que ver con este pequeño instrumento que ahora es cotidiano, que a veces pues lo hacemos a un lado, nada más consultamos para lo que requerimos, pero que atrás de él hay toda una evolución muy, muy grande, muy importante, muy larga. A ver, un par de preguntas sobre todo esto último que nos has contado. ¿Por qué se encadenaban los libros? Para que no se lo robaran. Hay, por ejemplo, ya actualmente lo venden como recuerdo en la biblioteca de Salamanca, que a lo mejor los has visto, unas plaquitas que dicen que hay excomunión mayor para el que sustraiga una obra de la biblioteca. Hay excomunión y solo el Papa lo puede perdonar, pero hasta que regrese el volumen sustraído. Entonces, los manuscritos medievales eran en muchos sentidos verdaderas joyas, porque por un lado era muy costoso copiar un libro. Si mando a una persona hasta determinado país, determinada ciudad, además de mantenerlo, pues ahí le tengo que dar viáticos, como se diría ahorita, ¿no? Y esto me lleva también a anécdotas que se cuentan. Todavía no he visto ninguna, pero se habla de varias inscripciones que los copistas hacían en los manuscritos. Que, por ejemplo, una es: bendito sea el cielo porque ya se acabó el día. Ya no puedo trabajar, ya estoy pues hasta el gorro, ¿no? Tengo mucho frío, y sabemos que los inviernos europeos son muy crudos y ya a las 4 de la tarde no hay luz. Entonces bendicen al cielo porque ya se acabó la jornada. En otro caso, un copista ve que se acerca un muchacho con una bebida y así se enfurece y le dice: lárgate de aquí, que no ves que esto te acaba las costillas, te destroza el estómago, te amuela los riñones. Si eso lo tiras aquí en mis hojas, son meses de trabajo, ¿no? Y cosas de este tipo. Entonces, por ejemplo, por una parte se copiaban los libros a mano, pero por otro lado se dejaba un espacio comúnmente para la letra capitular, que eran letras que hacía otro señor, un iluminador, en donde ponía la imagen de ciertos pasajes bíblicos, sobre todo de la Virgen, ¿no? En fin, de lo que se tratara el libro, ¿no? Entonces cuando ese libro llegaba a determinada institución, pues lo protegían porque era un verdadero tesoro. Tesoro, claro. Uh-huh. Entonces, por eso, para evitar que alguien se lo fuera a robar, los encadenaban. Uh-huh. Y en cuanto a la manufactura de este tipo de libros, yo he visto libros de coro aquí en el Museo del Virreinato, en el Museo de Historia, en Catedral, en la Catedral de Puebla. Siguen esta tradición medieval, ¿no? En realidad los trazos son más un dibujo que una escritura. Sí. Y también son de muy gran formato porque tienen que leerlos en coro al mismo tiempo sus lectores. Y ya para esas épocas empezaba a haber formatos más pequeños, pero seguían siendo caros. A ver, yo recuerdo por ahí una queja de Sigüenza y Góngora, y estamos hablando de la segunda mitad ya del siglo XVII, donde decía: yo no puedo en realidad publicar todo lo que escribo porque sale muy caro. Sí. ¿Qué es lo que sale caro? A ver, la compra del papel, la impresión, ¿qué era lo que salía caro? Pues podría decirse que todo, porque en general la mayoría de los, no sé, más del 95% de los libros de la época que se conservan actualmente llegaban de fuera. Eran artículos de importación. O sea, venían en embarques. Y si vemos el pie de imprenta de estas obras,
pues vienen de un montón de ciudades europeas, ¿no? Y hay también hay algo que me llamó mucho la atención al hacer un cuadro sobre el origen, de dónde venían los libros. En este caso me concreté a los libros prohibidos por la Inquisición, de dónde venían estos libros, pero me di cuenta que venían justo de donde más se producía. En primer lugar, por razones obvias me parece, por ser la metrópoli, venían de diferentes ciudades europeas, de Zaragoza, Madrid, Valencia, Sevilla, etc. Pero también, en segundo lugar, venían de París, y luego Alemania, Inglaterra, en fin. Pero mientras alrededor de 80 venían de ciudades alemanas, de diferentes, Nuremberg, Colonia, etc. Y 82 de Inglaterra. Mientras que los alemanes vienen de diferentes ciudades, los ingleses vienen de Londres. ¿Y esto por qué? Porque con afán de controlar la producción se decidió que todas las imprentas estuvieran en Londres. Mientras que Alemania, como se une solo en la segunda mitad del siglo XIX, pues cada ciudad produce, y es donde se inventó la imprenta y es donde se expande primero. Y entonces vienen de muchas ciudades, ¿no? Eso que nos refleja, entre otras cosas, que los lectores novohispanos estaban al tanto de lo que se estaba produciendo. O sea, es en este orden de importancia de donde vienen los libros prohibidos. Vienen en primer lugar de España, en segundo de Francia, en tercero de Alemania, de Inglaterra, en cuarto de Italia, y así sucesivamente, ¿no? De los libros novohispanos, regresemos al periodo virreinal aquí en México. ¿De dónde se traía el papel? ¿Había fábricas de papel acá? Eso me falta todavía estudiarlo. Sí había, pero todavía no tengo precisamente cómo era esa producción. Pero en un principio, pues venían de la metrópoli. De Europa, de España directamente. De España. ¿Y cuándo empieza a imprimirse en la Nueva España en formatos más accesibles? ¿Cuándo empieza a circular, digamos, entre los lectores comunes y corrientes los libros, tanto europeos como... Bueno, recordemos que la cultura escrita en general estaba sobre todo en manos de la Iglesia. Eran las órdenes religiosas. Y ya estos libros que se producen en la colonia, como decía, ya son mucho más pequeños que los incunables, por ejemplo, que los que se habían producido antes. Como el proceso de secularización, por llamarlo de alguna manera, donde cada vez más gente empieza a interesarse en los libros, ajena a la Iglesia, es un avance paulatino. ¿Quiere decir que había un mercado también para fuera de la Iglesia? Había un mercado también, había libreros, pero esto va evolucionando poco a poco. Podría decirse que la culminación, cuando ya se abre de una manera mucho más clara, es en el siglo XVIII. Y es también cuando se empieza o se produce ya mucho más por todas partes, incluso en la Nueva España. Y poquito antes, en el siglo XVII, ¿quiénes tenían acceso a los libros? Sobre todo siempre eran los eclesiásticos. Ya empieza a haber algunos por ahí arquitectos, abogados, que empiezan a leer un poco más, de manera más, por decirlo así, temas más diversos, ¿no? ¿Qué tirajes tenían los libros novohispanos? Y como contraparte, en los embarques y en las ventas de los libreros aquí, ¿qué tirajes vendían? ¿Era amplio? Desgraciadamente no hay mucha información sobre el asunto. Por ejemplo, el gran bibliógrafo, uno de los pioneros en el estudio de la producción de libros en la Nueva España, García Casbalceta, registra cerca de 200 títulos, pero para el siglo XVI. Para el siglo XVI. Sí. Pero
Me parece esto que esto debe tomarse con muchas reticencias, porque es el siglo XVI, o sea, de 1500 a 1600. Pero Icaz Balceta hace su bibliografía a fines del siglo XIX, o sea que han pasado más de 2 siglos. Y entonces lo que registra pues es lo que él puede conseguir. Y por una parte se dice, no, pues si son 200 libros por año, pues es muy poquito. Entonces no era negocio la imprenta. Pero hay algo que me parece muy contradictorio en relación con esta afirmación. Porque a fines del siglo XVI ya se registran más de 10 impresores en la Ciudad de México. Quiere decir que a lo mejor no era muy bueno, pero tampoco era tan malo. La explicación que yo le hallo es que, bueno, como decía al principio, eran manuales de confesión, eran vocabularios, eran catecismos, es decir, publicaciones de trabajo rudo, que los frailes llevaban consigo todo el tiempo. Se gastaban, se acababan. Y yo luego pongo el ejemplo de que nosotros actualmente, que los historiadores, por ejemplo, que trabajamos con libros, bueno, ¿cuántos conservamos de nuestros estudios de la primaria o de la secundaria? Pues creo que muy poquitos, ¿no? Si nosotros que somos de este medio conservamos muy poquitos, pues en esa época seguramente desapareció una cantidad impresionante, entre otras cosas también por las restricciones eclesiásticas. O sea, se determina, por ejemplo, se prohíbe la impresión de la Biblia en lenguas vulgares en el siglo XVI. Entonces, todas las traducciones que pudo haber habido en castellano o en lenguas indígenas, pues dejaron de utilizarse. Entonces, por abandono, por descuido, porque el papel era muy caro y se usaba hasta para envolver artículos en los puestos de ventas, mercancías, pues entonces una gran mayoría desapareció. Por eso los que registra Icaz Balceta, los que más tarde registran Andrade, Nicolás León, Toribio Medina, a pesar de ser exhaustivas, pues creo que son un mínimo reflejo de lo que se produjo en esas épocas, ¿no? Y mientras más atrás nos vamos, pues es más la pérdida. Y eso no solo sucedió en la Nueva España, en Europa también. Los estudios de incunables, bueno, ¿cuántos se conservan en comparación con los que se pudieron haber impreso, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis solamente para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando sobre el libro en la Nueva España con el historiador José Abel Ramos Soriano, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Vamos a seguir, José Abel. Yo he leído por ahí algunos catálogos de los libros que se importaron de Europa para acá en la segunda mitad del siglo XVII. Hay trabajos como el de Pedro Rueda, que no es nada mío, el de Idalia García, que son muy interesantes porque están las listas de los libros que venían en los embarques, y efectivamente, tú lo decías hace un rato, estaban al día los lectores, aunque hayan sido muy pocos, del siglo barroco y después del ilustrado, estaban al día. Estaban al día en libros de emblemas, estaban al día en las artes de la lengua, estaban al día en libros de leyes, en libros de astronomía, de ciencias, etcétera. Y sin embargo, efectivamente había un filtro, y este filtro era la vigilancia eclesiástica. No solamente vigilaba lo que aquí se producía, sino también lo que aquí se vendía y lo que deberías de leer. Y entramos entonces en esta segunda parte de la entrevista a tu tema, que son los libros prohibidos. Platícanos un poco, ¿por qué son libros prohibidos? ¿Cuántos fueron? ¿Cómo fue el mecanismo? No sé si era el mismo al inicio de la Contrarreforma que ya al final, a principios del siglo XIX, al final de la Inquisición. Platícanos un poco del mundo visto
a través por la Inquisición y los libros prohibidos. Digamos que el asunto de la censura de lo que se dice de manera oral o por escrito ha sido desde siempre, desde la antigüedad hasta nuestros días. Cambian las modalidades, pero la censura está latente. Una particularidad del periodo novohispano es que hay un organismo especial que se va a dedicar a controlar lo que se publica, lo que se dice también de manera oral y por escrito. A mí me interesó particularmente el asunto de los libros porque comencé a trabajar en un seminario de la Dirección de Estudios Históricos, el Seminario de Historia de las Mentalidades. En los años fines de los 70 se inició la formación de este seminario y era una de las ramas de la historiografía actual que se desarrollaba sobre todo en Francia y se difundía con buenos augurios, digamos. Se inició este seminario en la dirección con el estudio de los comportamientos de la Nueva España. La Iglesia era la que normaba los comportamientos de los individuos. Y entonces un compañero y yo, Jorge René González Marmolejo y yo, nos metimos a los edictos promulgados por la Inquisición, a ver qué era lo que le interesaba a la Inquisición, en qué se enfocaba. Y algo que me llamó mucho la atención, aparte de perseguir diferentes comportamientos que los individuos debían denunciar ante el tribunal, como proposiciones heréticas, como el delito de solicitación, como la bigamia, como el que hubiera curas casados, etcétera, supersticiones. El asunto de los libros aparece constantemente. Desde el primer edicto que consultamos en el Archivo General de la Nación de 1570 y tantos, ya aparece una disposición general sobre libros. Dice, prohíbanse los libros de los herejes, Lutero, Calvino y algunos más, como 5 o 6. O los libros que hablen sobre supersticiones, hechicería, adivinación, este tipo de cosas. Y bueno, esa disposición se mantiene junto con otras conductas que los fieles deben evitar. Pero a partir de mediados del siglo XVIII y hasta el término de la Inquisición en 1820, aquí en la Nueva España, los edictos varias veces se convierten en verdaderas listas de libros, más de 100 títulos de libros que no deben leerse. Son libros que se dividen en libros prohibidos aún para los lectores de licencias para leerlos, que eran como los más peligrosos de todos. Luego libros prohibidos en su totalidad. O sea, libros prohibidos aunque tuvieran licencia, porque para poder imprimir un libro se requería de un permiso especial, una licencia. Sí, pero además hay un caso también particular de España. España empieza a producir libros desde el periodo incunable, pero no es de los principales centros productores de libros en Europa. Los principales son Italia, Francia, Alemania. Y, bueno, igual esto va cambiando, pero inicialmente es así. Entonces, las obras impresas quedan fuera del control de la Inquisición. Se establece entonces en España una doble censura, por decirlo así, o un doble filtro. El primero es, si tú quieres publicar algo, tráeme tu borrador y yo digo si puedes. Pero los que vienen de fuera quedan fuera de mi control. Entonces la Inquisición se dedica a la censura de los ya publicados y que están llegando. Y dentro de estos hay unos libros que son peligrosos. Bueno, hay libros prohibidos, pero que un teólogo, un profesor, un funcionario, etcétera, necesito leerlo porque es muy útil para mis actividades o porque lo quiero refutar. He sabido que habla de tal, lo necesito leer porque lo quiero refutar. Entonces, el Santo Oficio le da una licencia para leer libros prohibidos.
De ahí viene esta categoría que aparece en los edictos en el siglo XVIII, que es prohibidos aún para los que tengan licencia. Son peligrosísimos, esos no, nadie. ¿Tienes algún ejemplo de esos? Ah, sí, muchos. Son los filósofos del siglo XVIII, los ilustrados, Diderot, Rousseau, Voltaire y otros más, muchos, se especializan, son excelentes escritores, saben de todo. Entonces, para difundir sus ideas, utilizan novelas, y son muchas veces novelas eróticas. Y dicen, bueno, yo estoy hablando de unas cartas que se escribieron en Persia y que hablan de no sé qué, pero yo no soy, son estos cuates. O aventuras que se viven allá en la India, en Japón, en no sé dónde, y bueno, son costumbres de allá, pero en realidad están criticando cuestiones novohispanas por, no sé, instituciones como el matrimonio, ¿no? Hay uno que me gusta citar mucho que se llama El Sofá. Y en este escenario, esto sucede en la India. Es un sofá que con esto de la transmigración de las almas, ya no me acuerdo si es un señor que se convierte, que en su vida anterior fue sofá, y entonces se dedica a narrar las aventuras que sucedieron en él, ¿no? Entonces estos libros son calificados por la Inquisición como obsceno, lascivo, contra las costumbres, contra el clero regular, contra el clero secular, en fin, contra un montón de cosas, en contra de las instituciones, en contra de órdenes religiosas, en contra del matrimonio, del celibato de los clérigos, en favor de las doctrinas de Rousseau, en fin, es una gama. Registré en estos libros prohibidos alrededor de 120 calificativos distintos que le aplican a este tipo de obras. Para prohibirlo. Para prohibirlo. Más que calificativos, son como cargos judiciales. Sí, de por qué lo prohíbo. Así un abanico muy grande de calificativos. Entonces hay los prohibidos aún para los poseedores de licencia, los prohibidos sin totum, o sea, por completo, los mandados a expurgar. Porque hay otras obras que, bueno, no todo es malo. Este prefacio lo hizo esta presentación la hizo un autor hereje, entonces quítenle eso. O a veces un error de imprenta. ¿Por qué? Porque puede prestarse a malas interpretaciones, entonces quítese. Esos son los expurgados, son los menos. Pero hace no mucho hice otro descubrimiento, que eso no lo mencionan, digamos, abiertamente los inquisidores. Son los heresiarcas, los autores heresiarcas, que es más allá de hereje. Hereje es el que reniega de la religión, ¿no? Pero un heresiarca es el que atrae partidarios. Entonces estos son como Lutero, Calvino, son los del siglo XVI y del siglo XVII. Estos son, si no mal recuerdo, 5. Zwinglio y algunos más, no tan conocidos actualmente. Pero en el siglo XVIII se agregan 2 que son conocidos nuestros, Voltaire y Rousseau. ¿Cuál es la particularidad de estos 2? Que son peores que los anteriores, ¿no? Son enemigos de la religión, son enemigos de no sé cuántas cosas. Entonces, aparte de que no se lea este libro, ni este, de estos 2, todo lo que ellos escriban, los prohibidos son ellos, no precisamente sus obras. Aparte se prohíbe el Emilio de Rousseau, el contrato social, o tal de Voltaire. Además de que aparecen esos títulos, bueno, aparte son heresiarcas, estos están condenados, prohibido todo. Sí, yo recuerdo un caso de Inquisición de 1809, ya estamos hablando de los prolegómenos de la Guerra de Independencia, un caso de Inquisición en Valladolid, en donde se acusa a un italiano de volteriano, y él no sabía leer, pero había escuchado a alguien leer a Voltaire y había transmitido las ideas, y con eso era suficiente para formarle juicio. ¿Quiénes leían los libros prohibidos, Abel?
Híjole, es que acabas de mencionar algo sumamente importante. Y a veces no te voy a responder directamente tus preguntas porque esto mueve una bola de cosas, ¿no? Y es que aquí algo que me parece fundamental es la circulación del libro, o la difusión del libro a lo mejor, más propiamente dicho. Es que no necesita el libro circular físicamente, porque son entre los párrocos, por ejemplo, se habla de, son comunes, por decirlo así, las tertulias en las casas parroquiales. Por ejemplo, a Hidalgo se le acusa, entre otras cosas, de que en su casa él mismo traducía obras francesas y se representaban estas obras en su casa. También de Matamoros, y no me acuerdo bien si de Morelos. O sea que había esta circulación no necesariamente física. Y en varios expedientes de la Inquisición, así, gente a lo mejor que no sabía leer, ¿y cómo se enteró? Porque ya sea en una tertulia, o porque cuando estaba yo en la tienda de fulano de tal, dos caballeros hablaban de la obra. Entonces es circulación así física de que lo leo, hay circulación oral, ¿no? Y también es muy común, aún entre comerciantes, el préstamo de libros y el regalo de libros. Funcionarios, oficiales del ejército que iban a Filipinas o a Sudamérica, que igual le preguntan al poseedor del libro, ¿por qué? ¿Cómo lo conseguiste? Pues es que me lo regaló el oficial tal, cuando se fue para Filipinas, cuando se fue para Perú, cuando se fue para otro lado, cuando pasó por la Nueva España, ¿no? Esto es muy interesante porque pues finalmente vemos que el libro circulaba de muchas maneras y la gente no necesariamente tenía que saber leer para saber de esas obras. Igual, regresando al asunto de las novelas de los filósofos, a un acusado le preguntan, y si sabías que estaba prohibido, ¿por qué no lo denunciaste? ¿Por qué lo tenías? ¿Por qué lo leías? Pues es que me divertía mucho, ¿no? Esto para el siglo XVIII, pero también para el XVII. Yo recuerdo el caso de Melchor Pérez de Soto, que tú has trabajado por ahí, que tiene que ver con los contrabandos de libros prohibidos y de el acopio de libros prohibidos. Ni siquiera sabemos si los leía. Pero simplemente el hecho de tenerlo, de escucharlo, de saber que era prohibido, ya le daba un atractivo, pero también un margen de riesgo ante la Inquisición. Bueno, fíjate que justo, o sea, como un tema tan concreto como los libros prohibidos, porque finalmente todo lo que se produce, los libros prohibidos, pues son marginales, ¿no? Y sin embargo, el estudio de esta cuestión marginal nos conecta. Y esto lo saco a colación porque precisamente nos damos cuenta de que ¿quiénes eran los lectores de libros prohibidos? Los que leían, ¿no? Y bueno, desde antes los que leían tienen obras de todo tipo. Pérez de Soto era arquitecto, pero tenía libros sobre armas y sobre astronomía, sí, sobre un montón de cosas. Y también en el siglo XVIII hay el caso de un teniente coronel, me parece, Agustín Beben, que le confiscan sus libros, y también tiene por supuesto obras sobre la milicia, pero también sobre un montón de temas, sobre derecho, son como 300 títulos, si no mal recuerdo, y también tiene de todo, ¿no? Me parece que a lo mejor, no sé si me equivoqué, pero me da la impresión de que el siglo XVIII fue como la última época en que se leía de todo, en que la gente que sabía de todo, y entre todo eso leía para divertirse. Ahora era difícil a un oficial del ejército, a un rector de un colegio, en fin, a un superior, era difícil pedirle cuentas de los libros que tenía, ¿no? Pero son por otro lado no muy raros los casos en los que la Inquisición se queja
de que hay un montón de libros que se sabe que están en la Nueva España. Y recuerdo un documento en especial de principios de 1816 que dice los locales de la Inquisición no bastarían para contener todo lo que anda circulando prohibido. Y sin embargo no tenemos nada. No tenemos a ninguno. Ajá. Y bueno, hemos hablado de los libros prohibidos como si fueran el mismo horizonte. Yo recuerdo una anécdota que escribió Alberto Manguel en un libro que se llama Para cada tiempo hay un libro. Él dice que en el siglo VII, el Papa Gregorio, que tenía una especial inquina contra Tito Livio, manda quemar la biblioteca en Roma, la biblioteca que está a un lado del templo, la biblioteca palatina, la que está a un lado del templo de Apolo, y dice, bueno, yo sé que esta biblioteca tiene algunos libros cristianos, pero tiene muchos libros paganos. Prefiero que se pierdan estos libros cristianos, pero que ya no quede ningún libro pagano. Él no quería que hubiese bibliotecas de la iglesia que tuviesen un libro que fuera pagano. Uh-huh. Por supuesto, esto cambia a lo largo de los siglos. A partir del siglo XV, XVI, son los autores paganos traducidos y cristianizados los que hay. Para el siglo XVII, XVIII son otro tipo de prohibiciones. Más o menos podrías dibujarnos una línea de tiempo de temas prohibidos y de libros prohibidos. Pues digamos que con los que menos se mete la iglesia es con los científicos. Porque cuando un libro se denuncia ante la Inquisición, hay los que están prohibidos y esos ya se deben entregar. Hay otros que se denuncian y que dice el denunciante, este libro me parece que no debe circular porque habla en contra de tal o cual cosa. Y entonces lo mandan a calificadores, 2, 3, 4, los que sean necesarios, porque a veces 2 están de acuerdo en que se prohíba o en que puede circular, pero a veces son de opinión distinta. Entonces hay casos en los que el calificador dice, pues discúlpenme, pero de esto yo no sé nada, ¿no? Y entonces con los científicos se meten menos, pero algo muy particular y que es el auge de las prohibiciones en la Nueva España es el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII los que se prohíben mucho son los libros, las novelas que atacan al gobierno, no solo a la Inquisición, no solo a la Iglesia, sino también al gobierno. O libros revolucionarios que incitan a la Revolución Francesa, que hay aquí, se citan varios de esos, de los filósofos también. O a principios del siglo XIX, que es la última época de la Inquisición, las proclamas revolucionarias y los periódicos revolucionarios. En el siglo XVI, XVII, como decía, son más bien de carácter religioso, de ataques a la religión, incluso como decía la Biblia, porque se dice que su lectura ha mostrado con el tiempo mucho más daño que provecho, que solo deben leerlo los entendidos, los eclesiásticos, los teólogos, pero no la gente común. Entonces, digamos que siglos XVI, XVII son libros de carácter religioso. Ya 18 son las costumbres, son el gobierno civil, son la sedición política, o sea, es la filosofía de la Ilustración, o más adelante las obras revolucionarias. Y yo recuerdo que para el siglo XVII, entre las prohibiciones había cosas muy extrañas. Por ejemplo, podías hablar de Copérnico siempre y cuando fuera una propuesta matemática y no atacar al dogma. Sí. Se podía hablar de la óptica kepleriana o de Galileo siempre y cuando se refirieran a Copérnico fuera a manera casi de un teorema y no, o de una hipótesis y no de una afirmación. Llegaron a ese tipo de sutilezas también en la Nueva España. Sí, a fines del siglo XVI se publicaban en Roma y en España índices de libros prohibidos. Aquí en la Nueva España eran edictos,
que eran estos pliegos que se leían en una misa principal, tenían una ceremonia especial, se pegaba después en la puerta de las iglesias para que nadie alegara ignorancia. Estos edictos en la Nueva España se publicaban una vez, 2 veces, me parece que hasta 3 al año. Pero en España y en Roma se publicaban índices, que eran volúmenes con listas de obras que no debían leerse. A fines del siglo XVI, estos empiezan desde mediados, digamos, del siglo XVI, un poco antes. Pero a fines, en 83-84, se publica un índice de libros prohibidos y expurgados, una cosa así. ¿Cuál es la novedad de este índice? Que antes era, este libro tiene cosas contrarias a la religión, se prohíbe y ya, se anota. Pero en los españoles se dice, bueno, este libro es bueno, solo tiene ciertas partes que no conviene leerse. Entonces estos son expurgados, ¿no? Pero me perdí. No, estábamos hablando un poco de las sutilezas sobre el tipo de prohibiciones que por ejemplo, de los expurgados. Uh-huh. Si van a hablar de Copérnico, solamente tendría que ser... Ya. Entonces, en este índice de libros prohibidos aparecen 16 reglas de qué tipos de libros pueden leerse o deben prohibirse. Y entonces justo dice, se prohíben los de astrología que se refieran a predicciones uh-huh. a través de la mano, de las estrellas, del agua, de la tierra, nigromancia, aeromancia, en fin, este tipo de cosas. Pero se permiten los que sirven para la arquitectura, para la agricultura. O sea, los científicos que no se meten con religión o con las costumbres, eso sí. Los que no son estos otros, los que se meten con cuestiones que son por causas divinas, ¿no? Las terrestres, bueno, esas sí pasan. Sí, por ejemplo, aquellos que tenían que ver con el clima, los eclipses, etcétera, sí lo podían circular, pero no aquellos que querían adivinar la astronomía judiciaria que le llamaban, ¿no? Eso es ya cosa del demonio. Sí, está muy bien. Vamos a regresar un poquito al asunto de las imprentas. Hacia finales de la época virreinal, ¿cuántas imprentas habría, José Abel? ¿Tú sabes? ¿Hay algún recuento? Sí, se puede saber. Y, por ejemplo, Ernesto de la Torre Villar tiene una historia de libro en México y ahí registra a todos los impresores. Recuerdo ahorita la del 16, que es, te digo, alrededor de 10. Uh-huh. En el 17 aumenta, en el 18 aumenta, pero no recuerdo ahora ¿cuántos? Como cuántos. Uh-huh. Sí van en aumento y sí se ha estudiado este asunto. Sí, yo recuerdo en algún texto de él y también de Pedro Rueda, que llegaban a hablar de hasta varios miles de títulos por siglo, que no era poquito lo que circulaba realmente en la Nueva España. ¿Aportó algo? No, digo sobre esto. A través del tiempo se han perdido muchísimas obras de la época colonial. Unas, como ya decía, por el abandono, por descuido, por lo que sea. Pero muchos fondos se han ido al extranjero. Están en Europa, están en Estados Unidos, en Chile hay un fondo, José Toribio Medina, de obras mexicanas, por decirlo así, que se fueron para allá. Aún con eso los inventarios son muy ricos. Eso quiere decir que pues la cantidad era bastante considerable, ¿no? Hay el caso, por ejemplo, de por qué José de Yara Yeguren, el pionero de las bibliografías, por qué hace su gran obra sobre lo que se ha producido en México. Y entonces él dice que llegó a sus manos una carta de un sacerdote a su sobrino. Su sobrino quiere venir a estudiarse a la Nueva España, está en la metrópoli. Y le dice, allí a qué vas, allí no hay universidades, no hay bibliotecas, no hay imprenta, no hay nada académico. Eso le enoja mucho, dicen que no hay mal que por bien no venga. Le enoja mucho a Guiara y dice, pues aquí les va lo que se ha producido, ¿no? En México.
Entonces, pues sí, su famosa Biblioteca Mexicana, que es este índice de libros que se habían producido aquí en la Nueva España. Sí. Y aportó algo en el desarrollo de producción de libros el trabajo novohispano, por ejemplo, con el resto del virreinato o de los virreinatos españoles. ¿Hay algún mercado que iba a dar a Chile o a Perú? Pues seguramente, esto creo que no está tampoco muy estudiado, pero lo que sí es que algo peculiar de la Nueva España en general era que formaba parte del imperio. Entonces había comunicación constante, y es, yo creo que una de las razones por las que los lectores novohispanos, aunque fueran poco, estaban en contacto con lo que estaba sucediendo en el desarrollo científico y de las letras en Europa, ¿no? Bueno, y estábamos hablando de el maestro, del doctor de la Torre Villar, estamos hablando de Idalia García, de Pedro Rueda, de tus propios trabajos. Pudiéramos cerrar, de Guiara, pudiéramos cerrar con una bibliografía que tú recomendaras al público que se interesara en la historia del libro en la Nueva España, en la historia de la circulación, de la producción y la circulación, y finalmente en la historia de los libros prohibidos. Pues tanto Pedro Rueda como Idalia García, entre otros, tienen ya varios títulos relacionados con el tema de los libros. Cristina Gómez tiene también un libro muy interesante que se llama Navegar con libros. Y respecto a esta manera de ver al libro como personaje central de la historia, el propio libro, su evolución, su difusión por el mundo, recomendaría ampliamente pues al libro que se considera el iniciador de todo esto, que es un francés. Bueno, aparecen dos autores, pero en realidad es de Henri Jean Martin, la obra. Aparecen Lucien Febvre y Henri Jean Martin, que se llama precisamente La aparición del libro. Fue publicada, si no mal recuerdo, por primera vez en 1956 o 58, y ha sido traducida primero por Agustín Millares Carlo, pero recientemente el Fondo de Cultura Económica hizo otra edición. Okay. Ese es vital para este tipo de historia. Después, en cuanto a la antigüedad y demás, pues no sé, podríamos citar varios, por ejemplo las obras de Jacques Lafay en el Fondo de Cultura Económica, Los albores de la imprenta en España y sus dominios, en España y Portugal y sus dominios, Por amor al griego. Bueno, en cuanto a los libros prohibidos, pues modestamente Los delincuentes de papel. Que es tu libro, platícanos un poco de eso. Pues he realizado varios trabajos en torno a la prohibición de los libros, desde la normatividad, la actitud de la Inquisición, la actitud de los lectores, en fin, varios aspectos de este complejo panorama. He publicado artículos principalmente en los libros colectivos del Seminario de Historia de las Mentalidades. Y bueno, todo eso lo conjunté en este libro, Los delincuentes de papel, en donde hablo de manera general de los antecedentes de la censura en la Nueva España, de cómo se desarrolla, cómo se va implementando poco a poco. La censura de libros en España principalmente se inicia desde principios del siglo XVI, 1502, y después para sus dominios en América, pues unos años después solamente. Pero cómo se va dando esta evolución, ¿no? hasta llegar a los... Cómo también es el vaivén, por decirlo así, del número de prohibiciones en los edictos durante la época colonial, este auge de las prohibiciones a partir de mediados del siglo XVIII, la actitud de los lectores ante estas obras, ante el tribunal mismo de la Inquisición, características de la Inquisición, y bueno, trato de englobar el fenómeno en esta relativamente reciente publicación del Fondo de Cultura Económica y del INA. Pues muchas gracias, Abel. Vamos a cerrar ya este programa.
A nombre de Radio INA, Salvador Rueda, doy por terminada esta emisión del programa agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado, el historiador José Abel Ramos Soriano, para platicar sobre el tema El libro en la Nueva España. Gracias a nuestros escuchas por su atención y a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Realización, Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Amarentes al frente, producción Evanibaldo Morales y en los controles técnicos Joel Cuautle. Muchas gracias.